estamos enlazados con Vanessa Quiroga. Ella es ingeniera económica, tiene 33 años y ella perdió hace precisamente 29 años una pierna cuando hubo el salvaje atentado de Tarata que mató 25 personas. Vanessa, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. Bienvenidos todos los peruanos que tenemos memoria a esta entrevista. Vanessa, yo creo que es importante, sobre todo para la gente joven que no vivió esto que tú sufriste hace 29 años. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cuáles eran las circunstancias? Hace 29 años, exactamente el 16 de julio del año 92, Sendero Luminoso colocó un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y ANFO. Yo en aquella época tenía 5 años prácticamente de edad. Mi mamá era una comerciante ambulante. Estábamos ahí en Tarata trabajando. Mi mamá ya empezaba a cerrar el negocio para irnos a casa. Eran cerca de las 9 y tanto de la noche. Recuerdo que mi mamá ya cerrando el negocio hubo un apagón a los que ya estábamos acostumbrados. Era pues pan de cada día, ¿no? Y yo recuerdo que la agarro a ella de la ropa y siento como ella se mueve más fuerte, más rápido para ya irnos, porque algo podía ocurrir, ¿no? Los apagones eran el anuncio de que algo iba a pasar, de que algo iba a pasar, siempre. Entonces yo recuerdo que en ese traqueteo, en ese moveteo de mi mamá, se da una primera explosión y mi mamá me coge fuerte de la muñeca y me empieza a jalar y empezamos a correr hacia la avenida Larco. En el correr, nada más en el transcurso del camino que estábamos haciendo, explotó la segunda carga, ¿no? Que fue la carga más fuerte, media tonelada de dinamita y ANFO. No sabemos si mi pierna ha volado en el momento del jaloneo, del correr, o cuando hemos llegado al arco y estábamos pegaditos a la pared. Yo recuerdo que llegamos a pegarnos a la pared y veíamos todo Tarata cómo se estaba incendiando al fondo el edificio, que la gente corría, gritaban por auxilio. Veía gente que salía pues con un polvo blanquecino en la ropa, con la cara ensangrentada, y era una visión dantesca, era terrible lo que se estaba viviendo en ese momento. Yo veía el piso y nunca olvidaré cómo brillaba de los vidrios. No había piso, ya no había pista, todo era vidrios, era una sábana de vidrios completamente. Recuerdo que veo a mi mamá hacia arriba y le jalo de la ropa y le digo, me pica la pierna, sentía una picazón intensa, me picaba más, no me dolía. Cuando yo veo abajo ya vi todo negro y hasta ahí nomás recuerdo. Es decir, tú no te diste cuenta, Vanessa, que habías perdido la pierna. Tú todavía tenías que es lo que dice que ocurre con las personas que pierden un miembro, ¿no es cierto? Que siguen teniendo la sensación como si estuviera ahí. Claro, es más, yo sufrí durante, creo que los primeros 2 años, esta especie de dolor fantasma. Yo sentía que tenía mi pierna y que me dolía la pierna, me dolía, me picaba, sentía que la tenía, ¿no? Pero aquí va la parte más fuerte de lo que vivimos en Tarata. Yo al decirle a mi mamá que me picaba la pierna, mi mamá me levanta, me pone en los brazos de un tío que nos acompañaba y le dice a él, llévatela al hospital y ella se queda en Tarata. Hasta ahí, ¿qué había pasado? Mi pierna izquierda de la rodilla para abajo ya no estaba y mi pierna derecha estaba totalmente abierta con el hueso expuesto. Entonces mi mamá se queda en Tarata pensando que si podía encontrar mi pierna, quizás me la podrían reimplantar. Imagínate esa decisión, ¿no? Tomar esa decisión como madre en un momento en el que todo está a oscuras, la tragedia acaba de ocurrir, todo el mundo pide auxilio y no hay manera de que alguien te ayude específicamente a buscar una pierna tan pequeña. Mi mamá llega a encontrar mi pierna como a casi una media cuadra de donde nosotros nos encontrábamos y en ese momento una bombero jovencísima, ella, Catherine Pesarici, a quien siempre le estaré agradecida, se le acerca a mi mamá y la ve ensangrentada. Mi mamá se había sacado la blusa y envolvió mi pierna y estaba con la sangre encima. Y la bombero le dice, señora, venga, la ayuda, y mi mamá toda corajuda como era ella, le decía, no, yo estoy bien, tengo la pierna de mi hija que quiero llevar al hospital. En ese momento esta bombero dijo, wow, tengo que ayudarla, ¿no? Como entenderás, en aquella época no había celulares, no podíamos comunicarnos como hoy. Y empezaron a llamar por radio, donde hay una niña de 5 años sin una pierna y con la otra pierna pues rota.
y le dijeron que probablemente estaba yo en el hospital Casimiro Ulloa, que era el más cercano al lugar de los hechos. Cuando llegan ahí, no me llegan a encontrar en este hospital porque me habían trasladado al adventista para salvar mi pierna derecha. Con tanto amor mi mamá se quedó a buscar mi pierna, la llega a encontrar, pero desgraciadamente cuando ya abren la pierna que mi mamá había rescatado, mi pierna estaba totalmente calcinada, con los nervios ya muertos, estaba desgarrada. Era imposible un reimplante. Desde ese día mi vida cambió por completo, no solamente en el ámbito de que yo tendría que utilizar una prótesis ortopédica para continuar con mi vida, sino que la pobreza en la que se sumió mi familia fue una pobreza extrema. Tanto es así que yo llegué a 5º año de secundaria siendo ya jovencita y seguíamos siendo pobres. Y no porque no trabajábamos mucho, pero todo se iba pues en terapias, operaciones, la prótesis. Para yo poder tomar mi terapia, yo vivo en Villa María del Triunfo, vivía en esa época también en Villa María del Triunfo, y me tenía que ir hasta el Callao, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso. Y en mi casa sí había ese dicho y se cumplía con fe, que el que no trabaja no come. Día no trabajado, día que no comíamos. Así nos tocó vivir. Y esta no solamente es la historia de miles y miles de víctimas del terrorismo que a consecuencia de un pensamiento ideológico que solamente veía la muerte, el asesinato, el terror como la única vía para llegar al poder. Imagínate lo que hemos tenido que vivir los peruanos. Y es una lástima total, te lo digo como víctima del terrorismo, como peruana, 29 años después de la captura de Abimael Guzmán y de Víctor Polay, porque no debemos olvidar que también está Víctor Polay, tenemos que estar obligados a ver cómo entran y salen como Pedro por su casa gente del Movadef, gente que es abiertamente pensamiento Gonzalo. Hay muchas personas que dicen, pero ¿qué problema tienen con el Movadef? Es un partido que quiso inscribirse y no les permitieron inscribirse. Disculpen, ¿saben por lo menos por qué no les permitieron la inscripción? Es porque ellos en su pensamiento ideológico pusieron que eran pensamiento Gonzalo y cuando les dijeron no, saquen eso, ellos no quisieron hacerlo. Y hasta el día de hoy, tú te vas a la Universidad de San Marcos y ves a chicos del Movadef que abiertamente siguen defendiendo el pensamiento Gonzalo. Y eso no lo podemos permitir. Ahora yo creo que tenemos que empezar a analizar la situación en que se encuentra nuestro país. No solamente estamos en una crisis política, tenemos una crisis económica que está empezando en nuestro país. A solamente un mes del gobierno de Pedro Castillo, ya nos bajaron la calificación en Moody's. Ya nos bajaron la calificación. Compraba 7 panes por un sol, ahora me dan 4 y todavía reducidos, así que prácticamente son 3 panes por un sol. El precio del aceite, esto es algo que ya lo siente cada ciudadano, el que votó por Castillo y el que no votó también. Y no podemos seguir en esta situación. En este momento lo que el Perú necesita es estabilidad. ¿Y cómo obtenemos estabilidad? Con un gobierno que desgraciadamente no sabe comunicar, no sabe comunicarse. Y es que realmente... Claro, donde yo me imagino cómo te debe afectar, Vanessa, cuando hay ese tipo de expresiones como las que tiene el propio Vladimir Cerrón, ¿no? Que prácticamente está haciendo un signo igual. O sea, es innegable que las Fuerzas Armadas y algunos miembros de la policía cometieron errores y en algunos casos horrores en la lucha contra el terrorismo, porque era un fenómeno desconocido, pero de ninguna manera, Vanessa, se puede pretender hacer un signo igual. Yo puedo entender, o sea, los móviles subjetivos de Vladimir Cerrón. Se supone que al padre de Vladimir Cerrón lo secuestraron y le dieron muerte las fuerzas del orden, ¿no? Y a partir de eso él tiene un resentimiento personal contra las Fuerzas Armadas. Pero eso no te puede llevar a equivocarte tanto con respecto a lo que este fenómeno ha significado y significa, y con la diferencia. O sea, no puedes hacer eso, o sea, no puedes tener ese tipo de dudas. Ahora, por eso yo te pregunto, ¿qué sentimiento te produce a ti ahora la muerte de Abimael Guzmán? Es decir, la persona responsable... Porque uno habla de la tragedia, de tu tragedia personal, Vanessa, de lo que tú has tenido que sufrir. Pero no. A ver, Abimael Guzmán ha muerto y yo toda la vida supe que algún día iba a morir. Porque es un ser humano, como cualquier otro, ¿no? Aunque él se endiosó, diciéndose presidente Gonzalo, la cuarta espada del comunismo y todo, él era un ser humano y tenía que morir en algún momento. Y eso lo sabíamos.
En sí, si tú te das cuenta y empiezas a analizar, las víctimas del terrorismo nunca pedimos la muerte de Abimael Guzmán. Nunca, porque sabíamos que con eso no se llegaba a nada. Lo que pedimos y lo que creo que tiene que ser nuestra lucha constante desde ahora en adelante, porque anteriormente no se ha tomado, es eliminar, exterminar el pensamiento González. Y ojo, cuidado ahí, han declarado en emergencia la educación. Esto también es un peligro, hay que tener cuidado con que nos sigan cambiando la historia. No queremos más tergiversación de la historia. ¿Y sabes a qué me refiero? En los colegios tenemos a profesores, a docentes que ahora pues son del SUTEP, del CONARE SUTEP, y ya sabemos por dónde va el cuento de la historia tergiversada, ¿no? Ahora también abiertamente lo ha dicho Béjar, que quería insinuar que Sendero Luminoso era una creación de la CIA. ¿En dónde estamos, por Dios? Ahora, ¿qué esperas tú? ¿Qué crees tú? Siempre va a existir terrorismo. Dejemos de pensar en esas cosas, por favor. El terrorismo es algo fáctico que apareció en el año 80, donde Fujimori ni siquiera sabíamos quién era. Y yo he ido a colegios, a institutos, a universidades a contar la historia del terrorismo, a contar cómo un 17 de mayo de 1980 aparece por primera vez en escena Sendero Luminoso con la quema de ánforas electorales en Chukchi. Y les digo a los jóvenes, al día siguiente íbamos a votar. Elecciones presidenciales, 1980, ¿quién fue electo presidente del Perú? Y todos a la par me responden Fujimori. Discúlpame, pero jóvenes de universidad diciéndome que Fujimori fue presidente en el año 80. Y luego les digo, todo lo que ocurrió, 81, 82, 83, los años más perversos de Sendero Luminoso, masacre de Lucanamarca, masacre de Soras, asesinatos selectivos. Los Ashanikans también sufrieron a cargo de Sendero Luminoso. En el 84, 4 años después de la aparición de Sendero, aparece como si el pueblo lo pidiera el MRTA, buscando también lo mismo, llegar al poder por medio de las armas. 5 años después de la aparición de Sendero, nuevamente fuimos a elecciones. ¿Quién sale presidente del Perú? Nuevamente los jóvenes me dicen Fujimori. No, Alan García. Y tú un recrudecimiento de la crisis económica en el país, que yo no tengo que ya contarlo, porque creo que todo peruano debería saberlo. La hiperinflación que vivimos, que fue extrema, fue terrible. Todos esos años en los que no se trabajó fuertemente para la lucha contra el terrorismo. Llega el año 90 y nuevamente fuimos a elecciones presidenciales. Y ahí cuando les digo, ¿quién salió electo? Ya con miedo me dicen, no sabemos. Fujimori recién, ¿no? O sea, falta historia en nuestro país. Vanessa. Hemos dejado de lado esta parte. 2 años de gobierno, solo 2 años de gobierno y capturaron a Abimael Guzmán. Pero también quiero decir algo muy importante. No se capturó a Abimael Guzmán solamente porque fuera Fujimori presidente, no. Esta fue una lucha de 12 años que tuvimos todos los peruanos. Aquí no se habla solamente de un presidente, se habla del grupo GEIN, de las rondas campesinas, de los comités de autodefensa, de personas, por ejemplo, como María Elena Moyano, que tuvieron el coraje y los huevos de salir a enfrentarse a ellos, de salir y llamar marchas por la paz, porque te recuerdo que las marchas por la paz no fue solamente una vez, sino que se daban constantemente cuando la población empezó a además la gente, Vanessa, o sea, recordamos todos lo que pasó en Villa El Salvador por la muerte de Marilena Moyano, pero se atacó la comisaría, se atacó la municipalidad, intentaron asesinar a Michel Ascueta, que era alcalde. ¿Por qué? Porque el pueblo de Villa El Salvador se resistía y se negaba a someterse a Sendero Luminoso, porque la única manera que tenían para imponerse era matar a sus dirigentes legítimos. Igual ocurrió en Apurímac, en Andahuaylas, en Huánuco, en Ayacucho, en Huamanga. Aquellos campesinos que se negaron a formar parte, los mataban. Vanessa, con machete, con cuchillo. Vanessa, tengo una pregunta final. ¿Qué piensas tú que debería ocurrir con el cuerpo de Abimael Guzmán, con el cadáver de Abimael Guzmán? Personalmente creo que esto ya es algo a lo que nos está apuntando todos los mensajes, comentarios y las redes sociales, que creo que lo que se busca ahora ya es cremar el cuerpo y desaparecerlo. No necesitamos mausoleos. Tenemos que evitar cualquier motivo de romantización de la imagen de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán ya murió y debemos destruir esa memoria inclusive. Y justamente en búsqueda de ello,
quiero comentar, yo pertenezco a la FENAVIT, la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Invito a todas las víctimas del terrorismo que nos busquen, por favor, por Facebook, como FENAVIT, van a encontrar la imagen de la Paloma Blanca. Nosotros estamos también ya en un proyecto de realización del Museo Terrorismo Nunca Más, el Museo de la Verdad, donde queremos contar las cosas como ocurrieron. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. ¿Hubo excesos en policías y militares? Sí, pero fueron a consecuencia de la reacción sobre el terrorismo que inició en los años 80. Vanessa, te agradezco mucho por esta conversación y me parece increíble. Tú no te acuerdas, pero yo estaba en televisión y hicimos reportajes sobre ti, contamos tu historia cuando eras niña, y me parece extraordinario escucharte hablar y ver la mujer poderosa en la que te has convertido, ¿no? Muchas gracias por atendernos, Vanessa. Un abrazo.